Mi nombre es Gonzalo Camargo, soy presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Es un gusto presentar al doctor Ariel Blúa, representante del Laboratorio de AstraZeneca, y agradecerle al laboratorio por esta posibilidad, y al doctor Marcelo Rodríguez, secretario científico de la Sociedad Argentina de Emergencias, que en este día vamos a charlar un poquito del tratamiento del asma en agudos en el departamento de emergencias, una patología tan prevalente y tan común. Vamos a charlar de lo que veníamos haciendo hasta ahora y de la idea de lo que tendríamos que hacer a partir de ahora, así que les pido que presten atención, va a estar muy bueno, que lo comenten, que lo difundan, y a quien no pueda, o sea, o que sepan que no haya podido, que sepan que el sábado va a haber otra oportunidad. Así que los dejo con ellos, es un placer de nuevo presentarlos, les agradecemos la posibilidad y bueno, espero que lo puedan aprovechar todos. Un saludo grande para todos. Bueno, gracias Gonzalo por la presentación. Un placer estar acá. Yo soy el doctor Marcelo Rodríguez. Voy a empezar con la primera parte de esta sesión. Vamos a hablar de crisis asmática. A ver. Ahí estamos. El manejo de la crisis asmática en adultos. Yo soy médico de adultos, soy especialista en emergencias y el secretario científico de la Sociedad Argentina, como dijo Gonzalo Camargo. Un poco en lo que va a rondar esto es un poco el impacto de la crisis de asma en la población, la epidemiología de Argentina actualizada de lo que es la crisis asmática, y finalmente vamos a poner un poco al día el manejo de la crisis asmática con las nuevas recomendaciones que han salido de la guía GINA 2019-2020, donde hay algunos cambios y donde se hace impacto sobre todo la prevención de esto, ¿no? Para empezar un poco, y recordar cuál es la definición, ¿no? de asma. El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas caracterizada por episodios recurrentes de falta de aire, sensación de pecho cerrado u oprimido, sibilancias asociadas con obstrucción al flujo aéreo y un grado de hiperreactividad de las vías aéreas a estímulos endógenos y exógenos. ¿Sí? La definición es larga, tiene un montón de particularidades si ustedes se fijan, y esta diapositiva intenta por ahí resumir un poco, ¿no? Que es una enfermedad altamente prevalente, es heterogénea en su forma de presentación, es una enfermedad inflamatoria crónica. Yo creo que este es uno de los puntos claves donde tenemos que hacer hincapié y no olvidarnos cuando la tratamos a esta enfermedad, ¿no? Hay hiperreactividad de la vía aérea, es otra característica muy importante, hay síntomas variados y finalmente se producen agudizaciones eh, frecuentes, ¿sí? Acá tenemos una epidemiología actualizada donde, si ustedes pueden ver arriba de todo, las muertes totales en Argentina fueron 336.823 en el año 2018. Ahora, de todas estas, las muertes por asma fueron 382. Ustedes dicen, es insignificante el número de muertes por asma en Argentina comparado con la cifra total, ¿no? Esto representa un 0,12% del total de todas las muertes. Pero en la actualidad yo creo que no debemos admitir ninguna muerte por asma por año en la Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo totalmente prevenible la mortalidad por asma, ¿sí? Hay una porción muy ínfima que es el asma grave realmente, que nos puede generar una mortalidad importante. Ahora, para verlo un poco más en claro en la población general de qué está pasando, estas tasas por 100.000 habitantes en mayores de 40 años, ¿sí? Y ven que la mortalidad por asma va aumentando con el correr de la edad, ¿sí? A partir de los 40 años, a los 75 años prácticamente es 8 veces más
la mortalidad por asma. Y algo que genera alguna reflexión es que las mujeres tienen mayor mortalidad por asma que los varones, en todos los grupos etarios, ¿sí? Si lo vemos en la población más chica, que es entre los 5 y los 39 años, acá la mortalidad obviamente es mucho menor. Uno supone que los más chicos tienen menos mortalidad hasta los 15 años porque están bajo la tutela de los padres y hay más cuidado. Y si se fijan, hay un salto importante en la adolescencia y realmente impacta el número o la proporción de mujeres que se mueren sobre varones en esa edad. Hay un montón de teorías que las podríamos discutir en otro momento, pero bueno, creo que tenemos que tener en cuenta estas cifras de mortalidad asociadas a la edad. Y esto creo que pone aún más de relevancia de por qué estamos hoy, un miércoles a esta hora, los médicos de emergencia hablando de asma y crisis asmática, ¿no? O de crisis de asma en el adulto. ¿Qué pasa? Si se fijan, la mortalidad sin atención médica en la población general es del 3,1%, y en el paciente con asma es del 4,9%, o sea, casi el doble de los pacientes con asma se muere sin atención médica. Y la muerte extrainstitucional salta de un 29,7% en todas las causas a un 43,3% en aquellas que son por asma. O sea, los pacientes asmáticos se mueren más fuera de los hospitales y se mueren más sin tener atención médica, lo cual es grosero, es garrafal y no podemos o debemos tratar de que esto disminuya a cero, vuelvo a insistir. Y después de todas estas diapositivas donde les cuento cosas feas, una de las relativamente buenas es que la tendencia de la mortalidad por asma en la República Argentina en los últimos 40 años, por suerte, va en descenso, con una curva bastante importante de descenso que se empieza como a aplanar en los últimos 5 años. Así que, por suerte, tenemos menos mortalidad, pero aún sigue siendo totalmente desproporcionada con el tipo de enfermedad que nosotros estamos tratando, ¿sí? El impacto de la crisis del asma bronquial, estos son números un poquito más, ¿sí? Donde ya hablamos de las 382 muertes anuales, donde tenemos unas 20.000 hospitalizaciones por año por asma, y donde representa un 55% de estos pacientes van a tener consultas a emergencia. Más de la mitad de los pacientes asmáticos van a consultar a emergencias durante el año. O sea, es una cifra importante, ¿sí? Y lo más importante, o lo que por ahí nos tenemos que llevar unos de los conceptos claves de hoy, es por qué mata el asma, por qué fallecen los pacientes que padecen asma. Por un lado, porque tenemos una prescripción excesiva como monoterapia o como rescatador de los broncodilatadores de acción corta, aquellos llamados SABA, ¿sí? El 39% de los pacientes usaron más de 2 inhaladores de SABA en el año previo a su muerte. Ahora, un poquito más adelante, vamos a ver que este número, ¿por qué es tan significativo? ¿Sí? Y el 45% de los pacientes fallecieron sin que la asistencia médica pudiese llegar a tiempo, ¿sí? Entonces, primer concepto importante es el uso excesivo de los ABA como monoterapia o como rescatador, ¿sí? Y el segundo concepto importante es que hay una prescripción insuficiente de medicación antiinflamatoria, ¿sí? En el componente de la definición inicial que leímos, había una hiperreactividad bronquial y una enfermedad inflamatoria. Bueno, la enfermedad inflamatoria no se trata, ¿sí? El 38% de los pacientes usaron menos de 4 inhaladores antiinflamatorios en el año previo a su muerte. Ahora vamos a ver que esto es totalmente insuficiente, ¿sí? Y otro de los ítems claves es que el 77% de estos pacientes no tenían un plan de acción, ¿sí? Esto también es un punto importante donde por ahí el doctor Blua se va a referir un poco más en profundidad en la segunda parte de nuestro encuentro, ¿sí?
Entonces, uno de los puntos que dijimos es que los pacientes suelen depender excesivamente del SABA, ¿sí? Y entonces, acá tenemos el exceso de confianza que nos produce el uso de los broncodilatadores de acción corta, ¿sí? Los broncodilatadores de acción corta nos dan la falsa percepción de que mejoramos en nuestra enfermedad o que el paciente con asma mejora en su enfermedad. El uso excesivo produce una disminución en menos de los receptores para broncodilatadores y no trata a la enfermedad inflamatoria, ¿sí? Entonces, entramos en un círculo vicioso donde el paciente usa el broncodilatador, pretende que mejora con esto, pero la acción es tan corta y no trata la enfermedad inflamatoria que lo vuelve a usar y lo vuelve a usar. Entonces, terminamos teniendo un paciente con grave riesgo para su vida por el uso excesivo de estos broncodilatadores de acción corta. En el cuadro de la derecha, si se fijan, está el comparativo de el uso de los ABA versus los corticoides inhalados en las diferentes escalones de la enfermedad asmática, el leve intermitente, el leve persistente, el moderado persistente y el grave. Como ven, es casi un tercio del uso de corticoides en relación a los ABA. Y debería ser por lo menos igual. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad cómo los vamos a tratar, ¿sí? Y esto es un poco lo que le decía antes, ¿sí? El uso de 3 caníster por año, de 3 dispositivos o más unidades por año, nos genera el parámetro de tener un alto riesgo de visita a emergencia. ¿Por qué? Porque un paciente que usa 3 dispositivos por año, cada dispositivo trae 200 disparos, por lo menos, hay algunos de 250. Entonces, cada dispositivo nos da 200 disparos. 3 dispositivos son 600 disparos, o sea que usa 2 veces por día PAF este paciente. Entonces nos está marcando su grado de severidad, sin tratar la enfermedad inflamatoria subyacente. Y aquellos que usan más de 12 dispositivos por año, 12 dispositivos son alrededor de 2.400 disparos, tiene un alto, es un indicador grosero de alto riesgo de muerte. O sea que estos 2 datos, yo creo que uno en el interrogatorio inicial de un paciente con asma lo tiene que tomar. No podemos interrogar a un paciente sin preguntarle cuántos dispositivos está usando en el año, en los últimos tiempos, para tener una proporción de su estado clínico, ¿no? Los factores de riesgo para una crisis de asma en el adulto son, nuevamente, el elevado uso de estos broncodilatadores de acción corta, el bajo uso de los corticoides inhalatorios, la baja adherencia al tratamiento, que ya sabemos que los pacientes con crisis de asma habitualmente tienen una adherencia baja, una técnica inhalatoria inadecuada. En esto insisten mucho los neumonólogos, en que los pacientes, a veces después de años, aún no saben usar los aerosoles como corresponden. Un BEF sub 1 bajo, lo cual marca una elevada reversibilidad, eosinofilia periférica, el tabaquismo, muchos pacientes asmáticos continúan fumando, o en ambientes con alto contenido de nicotina y tabaco en el aire. Las comorbilidades que presentan estos pacientes, la obesidad es una de ellas, las enfermedades psiquiátricas como la depresión es otra. El embarazo nos genera un riesgo a que el paciente genere una crisis de asma, y el número de exacerbaciones previas que haya presentado. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores de riesgo cuando estamos ante un paciente asmático. Ahora, esto es una parte que habitualmente no nos gusta, pero es muy importante para que veamos cómo actuamos, ¿no? Y esto es un resultado de encuesta a médicos del departamento de guardia. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros en definitiva? No lo que dicen los papeles, sino lo que se hace en el momento con el paciente. Y ahí tenemos que se sobreindica antibióticos, antihistamínicos, expectorantes, mucolíticos,
sedantes, ¿sí? ¿Quién no recibe un clonazepam, un alprazolam en su visita a una guardia porque tiene una crisis de asma y le dicen que están un poco nerviosos, ¿sí? Otra de las cosas que hacemos es indicar los broncodilatadores de acción corta a intervalos regulares. Se van con la indicación de que use el broncodilatador cada 4 horas en forma arreglada tantos días, lo cual es erróneo. Tenemos que no indicamos corticoides como deberíamos indicarlos al alta, no indicamos consultas de seguimiento o no dejamos reglada la consulta de seguimiento luego de la visita, y ahora vamos a ver en cuánto repercute esto en el reingreso, y finalmente no le damos un plan de acción al paciente para que lo siga. Son todos errores y que los tenemos que tomar como propios, porque es una encuesta en el departamento de emergencias, y revisar nuestro accionar con cada paciente asmático. Entonces, ¿qué debemos hacer finalmente con una posible crisis asmática, con una posible crisis de asma? ¿Sí? Y lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico correcto de la crisis de asma. Tenemos diagnósticos diferenciales, ya lo sabemos, en una persona joven no tanto, pero en una persona de mayor edad sabemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial más claro, donde tenemos síntomas muy comunes como taquicardia, taquipnea, uso de músculos respiratorios, o sea, tenemos que hacer un diagnóstico correcto de una crisis de asma. En primer lugar, no podemos diagnosticar asma o diagnosticar insuficiencia cardíaca y confundirnos en un primer momento porque ya erramos el camino de entrada. Anamnesis, los pacientes por lo general saben que son asmáticos o tienen algún antecedente, sabemos que tienen situaciones, aquellos que no saben que son asmáticos, es fácil recabar que tienen tos a predominio nocturno o disnea a predominio nocturno o silbidos en el pecho, sobre todo en la noche o en la primera hora de la mañana, que ya han tenido visitas previas a otras guardias para el tratamiento de estos síntomas. Entonces la anamnesis ya nos orienta en un primer momento. El examen físico buscamos lo que sabemos, las sibilancias expiratorias, cuando ocultamos el tórax, el uso de músculos accesorios, la taquipnea, y finalmente vamos a buscar síntomas objetivos, o signos objetivos, mejor dicho, que son el pico flujo y la saturación de oxígeno, donde ahora desarrollamos un poquito más ese punto. Lo segundo que tenemos que hacer es descartar condiciones de asma probablemente fatal, ¿sí? O sea, tenemos que estar seguros de que este paciente no va a evolucionar en los próximos minutos mal enfrente nuestro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios de asma casi fatal o de riesgo de muerte por asma inminente, ¿sí? El tener una historia de asma casi fatal con ARM previo es un indicador, lo tenemos que preguntar siempre cuando estamos enfrente de un paciente con asma. Internaciones por asma en los últimos 12 meses, el número de consultas a emergencia por este mismo cuadro en los últimos 12 meses, el uso actual de esteroides sistémicos, lo cual le da una gravedad mayor, o suspendidos recientemente, la falta de uso de corticoides inhalatorios, la sobreutilización de broncodilatadores de acción corta, como ya lo mencionamos, más de un inhalador por mes en los últimos 3 meses, la pobre adherencia al tratamiento, patología psiquiátrica, que ya habíamos visto que estaba dentro de los factores de riesgo, y la alergia alimentaria confirmada en un paciente con asma. Entonces, si no identificamos ninguno de estos criterios groseros de que el paciente va a evolucionar mal en breve o puede evolucionar mal, muy mal con nosotros, entonces sí, ahí pasamos a tratar de ver qué grado de severidad tiene nuestro paciente en ese momento. Entonces tratamos de clasificar nuestro paciente en un asma leve, una crisis de asma leve, moderada, grave o con riesgo de vida, ¿sí? Pasamos de un paciente leve, donde tiene una disnea leve, donde habla prácticamente normal, donde su estado de conciencia es normal, donde ni siquiera está taquicárdico, donde sí puede estar un poco taquipneico y tiene algunas sibilancias, que es un asma leve,
a lo que podría ser un paciente con asma con riesgo de vida, ¿sí? Donde tenemos respiración agónica, donde prácticamente no puede emitir palabra, donde ya tiene alteración de su estado de conciencia, pasando casi a la somnolencia y a la confusión, ¿sí? Donde está bradicárdico por los cambios hemodinámicos que ya nos produce la crisis de asma, donde está bradisnéico, el paciente está prácticamente agotado, ¿sí? Donde tenemos respiración paradojal, el famoso panseo del paciente, que son los últimos esfuerzos que hace para poder respirar, y donde a veces uno lo interpreta mal, pero hay silencio ocultatorio. Uno ya deja de escuchar esas sibilancias expiratorias porque el paciente prácticamente no puede ingresar el aire. Entonces, este paciente, sepamos que está en un paro inminente. Tenemos que actuar a la brevedad para sacarlo de esta situación. Entonces, sabiendo claramente cómo uno puede clasificar, sabe cómo lo va a tratar a este paciente, ¿sí? Y tenemos medidas objetivas dentro del examen de un paciente. Uno es el pico flujo expiratorio. Yo creo que no debería haber ningún servicio de emergencia, ninguna guardia donde no haya al menos un pico flujo para poder caracterizar al paciente, ¿sí? Sabemos que el pico flujo en una crisis asmática leve, moderada, es fácil de hacerlo. En una crisis asmática severa probablemente el paciente no sople, pero ya nos da un indicio de su gravedad, ¿sí? El pico flujo sirve mucho, varía obviamente, y hay tablas donde podemos caracterizar al pico flujo según peso y altura, a ver cuánto es su volumen teórico y cuánto está soplando. Y en base a eso lo clasificamos en base a su pico flujo en mayor al 70%, que es leve, y ahí para abajo vamos clasificando. Y lo otro que es totalmente objetivable es la oximetría de pulso. Todo paciente asmático tiene que ser saturado. No podemos no saturar un paciente porque son dos medidas objetivas que las tenemos que poner en la historia clínica para que quede registro de lo que estaba pasando con este paciente, más allá de lo que uno pueda percibir de este paciente. Sabemos que un paciente debe saturar por lo menos arriba de 92% en un paciente normal y por arriba de 95% en una embarazada para decir que no está hipoxémico durante una crisis de asma, ¿sí? Ahora bien, estamos lamentablemente en una pandemia mundial con un virus respiratorio que se transmite por la vía aérea. Entonces, en estos tiempos no podemos usar el pico flujo o el espirómetro para caracterizar a estos pacientes. Por un tiempo dejamos esta recomendación en stand-by hasta que podamos salir de esta situación de pandemia de un virus respiratorio para poder volver a usarlo nuevamente, ¿sí? Y finalmente vamos a entrar en el tratamiento. Y el tratamiento tiene un trípode fundamental, ¿sí? Por un lado los broncodilatadores, por otro lado los corticoides y finalmente el oxígeno. Tenemos que saber que todo paciente con una crisis de asma tenemos que pensar en cada uno de estos tres pilares, ¿sí? Los broncodilatadores, tenemos que usar broncodilatadores de acción rápida por vía inhalatoria, ¿sí? Y hay muchos estudios que avalan esto. Sabemos que eh, producen beneficio en muy corto tiempo y habitualmente uno los puede asociar a estos beta-2 inhalados a anticolinérgicos como el ipratropio. Y acá en los dos gráficos que les muestro también sabemos que mejora sobremanera el pico flujo o el BEF sub 1 medido con el espirómetro cuando uno asocia el SABA más hipertrofia. Entonces, como primera opción es la combinación de estos dos, ¿sí? En este momento, como hicimos con el pico flujo, donde vamos a evitar la aerosolización, todo lo que hablamos de tratamiento de crisis de asma en el adulto lo hacemos con aerosol y aerocámara. Está por este tiempo desterrado el uso de nebulizaciones en cualquier ámbito, en emergencias, en la sala de internación, en donde sea. Todo se hace mediante aerosol y aerocámara. El segundo pilar de este tratamiento son los corticoides, ¿sí? Los corticoides
sistémicos, no inhalados, ¿sí? Y ya no me voy a detener mucho, pero ya sabemos que los corticoides sistémicos, su comienzo de acción es igual si los administramos por vía oral o por vía endovenosa. Se absorben en el mismo tiempo, o tienen su inicio o su comienzo de acción en el mismo tiempo, ¿sí? Estos van a actuar sobre las células inflamatorias y sobre el músculo liso, acelerando la resolución de la crisis, obviamente, y lo que es más importante, previniendo las recaídas. Entonces, en una crisis de asma leve, donde no tenemos signos clínicos de gravedad, donde el pico flujo o el BEF sub 1 está por arriba del 70% y una saturación arriba del 95%, vamos a usar salbutamol e hiperatropio, siempre con aerocámaras, como hemos dicho, y meprednisona 40 o prednisona 50 por vía oral. Este paciente probablemente no necesite más que aerosol y medicación vía oral. No vamos a necesitar de un laboratorio, ya que el laboratorio no nos va a aportar nada en un paciente con un asma leve. No vamos a necesitar una placa de tórax, porque no tenemos diagnósticos diferenciales para este tipo de crisis. No necesitamos una placa porque la vamos a usar únicamente cuando sospechamos neumonía o cuando sospechamos neumotórax o cuando sospechamos alguna complicación a nivel torácico. Si no, no hacemos placa de tórax, no irradiemos al paciente de gusto, ¿sí? Y con estas dos cosas probablemente nuestro paciente pueda ser dado de alta. Otra cosa que tenemos que tener en claro es que este paciente no se puede hacer una nebulización e irse, ¿sí? Tenemos que estar seguros que hemos controlado la crisis y el paciente no puede permanecer menos de 1 a 3 horas aún con una crisis de asma leve, porque el dar el alta y que vuelva a la media hora o a una hora con una rebulización no va a ser gracia, ¿sí? Ya con una crisis moderada, donde las sibilancias son más audibles, donde el paciente está disneico, taquimneico, con un pico flujo que ya no es tan bueno entre el 40 y el 70%, y donde la saturación puede estar entre 90 y 95%, entonces, nuevamente, empezamos el tratamiento con salbutamol e hiperatropio. Podemos usar, en este caso, colocar una vía, ver si hay necesidad de hacer un laboratorio, administrar hidrocortisona 200 miligramos endovenoso o seguir con la indicación de la meprednisona bioral y asegurarnos de que el paciente tenga una saturación por arriba del 92%. Si podemos hacer esto, podemos estar tranquilos de que el paciente está teniendo el tratamiento efectivo. Acá están los tres pilares, los beta-2, los corticoides y el oxígeno, ¿sí? Ahora, cuando ya tenemos un paciente con una crisis grave, vamos a hacer o vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? El paciente con una crisis grave tiene una disnea severa, por lo general no puede completar la frase cuando uno lo está interrogando. La frecuencia cardíaca está arriba de 30 por minuto, la frecuencia respiratoria arriba de 30, la cardíaca arriba de 120. El pico flujo es menos del 40%, no es poco, y la saturación por debajo de 90. Este paciente ya nos pone en alerta, puede evolucionar mal en breve, tenemos que estar dentro del shock room con este paciente, tenemos que saber que el equipo para asegurar la vía aérea y ventilar a este paciente tiene que estar preparado, ¿sí? ¿Y qué más podemos hacer aparte de beta-2, corticoides y oxígeno? Entonces, podemos agregar budesonide en PAF, 4 PAF cada 15 minutos, con aerocámara como siempre, y podemos infundir sulfato de magnesio, 2 gramos en 20 minutos. Hay muchos trabajos donde dicen que y corroboran que el sulfato de magnesio ayuda en la crisis grave. No hace falta pasar sulfato de magnesio en la crisis leve o moderada, pero sí en la grave, donde nos va a dar una ayuda importante. Y finalmente, si este paciente evoluciona mal o ya ingresa desde un primer momento un paciente con una crisis con riesgo de vida, donde ya lo mencionamos, el paciente está bradicárdico, no tiene respiración paradojal, donde hay silencio ocultatorio, ¿sí? Yo creo que hay que casi sentir pánico cuando uno oculta a un paciente y no le escucha murmullo vesicular
y uno sospecha una crisis de asma porque el paciente está en un paro inminente, donde el paciente tiene alteración del sensorio, donde hay saturación de oxígeno por debajo del 90%, ¿sí? Entonces, administramos oxígeno, evaluamos la necesidad de un soporte ventilatorio invasivo o no invasivo. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es la ventilación no invasiva. Tenemos que saber que este paciente va a ingresar a cuidados críticos. No hay otra manera de tener un control estricto de este paciente. Iniciamos el tratamiento con salbutamol e ipratropio, con hidrocortisona, con budesonide y el sulfato de magnesio en infusión continua durante 20 minutos. Y este paciente sí tenemos un riesgo de vida grave. Tenemos que saber que hay algoritmos de intubación de secuencia rápida específicos para pacientes con este tipo de patología, donde uno trata de elegir ciertas drogas para poder hacer una intubación mucho más fácil, ¿sí? La idea no es detenernos, pero después si sale en la discusión lo podemos hacer, ¿sí? Y finalmente la crisis de asma en las embarazadas, ¿sí? Donde tenemos que tener una saturación arriba del 95% de oxígeno para asegurarnos evitar la hipoxia en el bebé, en el feto, ¿sí? Y un monitoreo mucho más estricto porque son mucho más lábiles. El tratamiento es el mismo, beta-2 corticoides y oxígeno, ¿sí? Algunos mitos que tenemos que tener claro que está bien, ¿sí? Por ejemplo, el uso de epinefrina, de adrenalina, solo en caso de anafilaxia, ¿sí? El 5% de los pacientes que son admitidos tienen criterio de anafilaxia. En este caso, aparte del tratamiento de la crisis asmática, tenemos que hacer un goteo de adrenalina. El sulfato de magnesio nebulizado, no me voy a detener mucho porque es la única manera de administrarlo y está prohibido o está contraindicado durante la pandemia usar sulfato de magnesio nebulizado. Entonces, por el momento no lo tengamos en cuenta, pero sí mejora la función pulmonar y disminuye las hospitalizaciones. Y finalmente, sepamos que la ventilación no invasiva es un tratamiento que podemos tratar de hacer en el paciente que todavía responde, o sea, el que no tiene deterioro del sensorio, en el que no está con alteración hemodinámica, o sea, en el asma grave, pero no en el que tiene riesgo de vida inminente. Acá podemos discutir un montón, hay diversas experiencias, y de acuerdo a cómo uno hable con cierta gente y de qué tipo de bibliografía lea, hay a favor y en contra de la BNI. Yo creo que lo que podemos llevarnos es que uno debe probar de hacer BNI en un paciente asmático antes de decidir ventilarlo, por lo menos para tenerlo dentro del algoritmo, ¿sí? Lo que vamos a hacer con el paciente es ver si evoluciona favorablemente. La evolución favorable quiere decir que el paciente está estable hemodinámicamente, lo podemos dar de alta con una estabilidad luego de 1 a 3 horas, con un pico flujo mayor del 60 y saturando arriba de un 92%. ¿Sí? Entonces los damos de alta siempre con corticoides, siempre con medicación inhalatoria y los damos siempre con un plan de seguimiento y lo ideal sería que se vayan desde el servicio de emergencia con una consulta agendada con el neumonólogo. Si no lo podemos hacer en ese momento, por ejemplo, a las 3 de la mañana, podemos enfatizar en que el paciente tiene que tener un seguimiento en breve con un neumonólogo, ¿sí? Y si el paciente evoluciona mal, no podemos estabilizarlo, no podemos hacer que mejore su pico flujo por arriba de un valor razonable del 60% o no podemos saturarlo arriba del 92%, entonces tenemos que decidir la internación, o en una sala de internación general o en una sala de cuidados críticos, de acuerdo a cómo esté nuestro paciente. Pero este paciente no puede regresar a su domicilio, ¿sí? Entonces, como para ir finalizando y cerrando un poco, tenemos los criterios de derivación o internación en sala, ¿sí? Que son, en sala, una mala respuesta al tratamiento con un pico flujo menor del 60%, una saturación que no pasa del 92%, y que continúa con signos clínicos de obstrucción, ¿sí? Sibilancias audibles,
En aquellos que tenemos alta probabilidad de recaído, porque no tienen acceso a medicación, hay gente que nosotros por ahí en las ciudades o en las grandes urbes no tenemos este problema, porque hay gente en el interior que vive a 30 kilómetros del hospital o de la sala de atención, entonces este paciente no le podemos dar de alta con duda sobre su evolución o sobre su recaída, y obviamente no vamos a dar de alta en aquellos que tienen complicaciones propias como un neumotórax o una neumonía, ¿sí? Después, vamos a internar en sala de cuidados intensivos aquellos que ya hemos hablado que son críticos, ¿sí? Cuando hay un paro inminente, cuando el paciente tiene alteración del sensorio, cuando tenemos alteraciones hemodinámicas, bradicárdicos hipotensos, ¿sí? Entonces, este paciente va a ir a una unidad de cuidados intensivos. Y vamos a tener indicación de asistencia respiratoria mecánica, y creo que no debemos llegar a esta indicación a la del paro respiratorio. Uno debe asegurar la vía aérea y debe ventilar al paciente antes de que entre en un paro respiratorio, ¿sí? Por eso uno habla de paro inminente. Vamos a asegurar la vía aérea cuando tenemos trastorno de la conciencia y el paciente no protege su vía aérea por sí mismo, o cuando tenemos signos de fatiga muscular, uso de músculos accesorios, el famoso panseo que uno dice, donde se eleva el abdomen y se deprime el tórax tratando de ingresar aire a el tórax, ¿sí? Entonces, hasta aquí tenemos qué vamos a derivar o qué vamos a internar. Y si vamos a dar de alta a este paciente que ha evolucionado bien, sepamos que se tienen que ir con corticoides por vía oral, con un ciclo corto de corticoides, de prednisona o meprednisona, 40 a 60 miligramos día, durante 5 a 7 días. Sepamos que podemos usar corticoides, y está totalmente probado que son seguros en un ciclo corto de 7 días, donde tienen que llevarse medicación inhalatoria de mantenimiento, donde tienen que tener medicación inhalatoria de rescate, y ahí tenemos los corticoides inhalados con el formoterol como rescatador preferible en cualquier severidad de asma. El plan de acción por escrito, el paciente tiene que saber qué hace ante cada situación que se le pueda presentar, y la consulta de seguimiento y control, como ya dijimos, tiene que tener una cita con el neumonólogo o la seguridad de que lo va a ver antes de que termine su ciclo corto de corticoides por vía oral. Los reingresos, por lo general, tenemos la culpa 50 y 50 entre los médicos y los pacientes, ¿sí? Los reingresos están asociados a la severidad de la crisis, a la adherencia al tratamiento, que depende exclusivamente del paciente, de la edad, del sexo femenino, como ya vimos que antes tienen más probabilidad de muerte incluso, y la historia de reinternaciones a repetición. Y finalmente, sepamos que casi un 40% de los pacientes reingresan dentro de los 30 días al servicio, ¿sí? Es muchísimo. No podemos, de vuelta, en una enfermedad totalmente controlable, tener un reingreso del 40%. Quiere decir que algo en nuestro accionar, más allá de sacarle las sibilancias y hacerlo respirar como corresponde en el momento, algo más tenemos que hacer para que este paciente no vuelva a la consulta dentro del mes. Así que creo que esto es un poco lo que les quería contar sobre el manejo de la crisis de asma en el adulto, y va a seguir ahora mi colega Ariel Blue para contarles cómo vamos a hacer para tratar de evitar estos reingresos y el mejor manejo del asma en los pacientes adultos. Muchas gracias y me quedo para las preguntas al final. Bueno, Marcelo, excelente presentación, realmente un espectáculo. Va a ser complejo igualar la hora a la charla, pero bueno, vamos a tratar de mantener al auditorio. ¿Pueden ver ahí la presentación? Ok. En esta segunda parte, la idea va a ser charlar fundamentalmente de los otros puntos en el manejo de la crisis, que es el impacto que mis indicaciones
una vez finalizada la crisis y cuando voy a mandar al paciente a la casa tienen, cuáles han sido los cambios más importantes o más relevantes de los últimos 30 años de GINA, que es la guía madre para el manejo de los pacientes con asma, y, como no puede ser menos, tocar un poquito el tema de qué pasa con los pacientes asmáticos durante esta pandemia de coronavirus que estamos viviendo. A ver, la historia del paciente es esta. Tiene síntomas, utiliza su medicación de rescate, puede que no termine de controlar sus síntomas, hace una consulta al servicio de emergencia o a la guardia, lo asisten, lo mejoran, uno le dice, bueno, perfecto, mi amigo, estas son las indicaciones, vaya, pum, y uno cree que ahí terminó lo que nosotros hacemos para el manejo de la crisis. Y en realidad no. A ver, uno tiene que tener el concepto de que el tratamiento de la crisis de asma no termina cuando el paciente sale de la guardia. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a ese paciente afuera también es responsabilidad de lo que nosotros hicimos en el manejo de la crisis. Esto ya lo vieron, los pacientes reingresan, y reingresan mucho, casi el 40% a los 30 días. En el mejor de los casos, porque muchas veces, esto también ya lo mostró Marcelo, los pacientes se mueren. Y en Argentina se sigue muriendo gente por asma, cosa que comparto que es totalmente inadmisible. Entonces, estos tres pilares en cuanto a lo que es la indicación de alta y seguimiento son sumamente importantes que uno los tenga bien claros. Los corticoides sistémicos y los inhaladores de rescate y de mantenimiento son necesarios y esenciales. El plan de acción escrito para los pacientes. Está demostrado que aquel paciente que sabe qué hacer o cómo ajustar su medicación en función del grado de síntomas que tenga, tiene mejor pronóstico que el resto de los pacientes. Y obviamente pautar una consulta de seguimiento de control. ¿Cuáles son las indicaciones o cuál es el impacto que las indicaciones pueden tener a posteriori de esto? Y esto es frenar la secuencia de eventos que llevan a una crisis severa o a la mortalidad por asma. O sea, esto tiene que romper este círculo vicioso de síntomas, broncohilaterales de acción corta, mejoro los síntomas, no trato la enfermedad de base, sigo usando cada vez más y termino con una crisis severa. Y en todos los pacientes, independientemente de la severidad que tengan de su asma, el uso de medicación de rescate va mucho más allá del uso de medicación controladora, más allá de la severidad que tengan. Y como decía Marcelo recién, que un paciente utilice 3 envases de salbutamol al año, eso implica que se sintió mal entre 300 a 600 veces. Y cualquier paciente de otras patologías crónicas que tengan estos números, obviamente uno debiese tomar alguna conducta y ajustar el tratamiento y ser mucho más enérgico en el manejo. Y parece que nosotros estamos muy tranquilos en ese aspecto, donde si un paciente usa 3 envases al año, está todo bien, está controlado. Pero a ver, ¿qué opciones tenemos para optimizar el manejo? Y uno tiene que entender que muchas veces el servicio de emergencia, la guardia, es el primer contacto que el paciente tiene con el servicio de salud. Y hacer un buen manejo de ese paciente y darle buenas indicaciones para que se vaya, puede cambiar la historia del paciente. Estas son las modificaciones que GINA incorporó desde el año 2019-2020 a su esquema de tratamiento escalonados en 5 pasos. Por un lado, pone al budesonide formoterol como tratamiento de base para los steps más bajos, para el paciente que es un asmático leve, ya que lo puede usar de forma a demanda y que eso va a controlar bien sus síntomas. Y por otro lado lo puso como rescatador preferido en todas las severidades del asma, de paso 1 a paso 5. Entonces uno puede utilizar con el mismo dispositivo manejo efectivo de control y usarlo como un rescatador al mismo tiempo. ¿En qué se basa eso? Y en la variabilidad de los síntomas del asma, en esta ventana de oportunidad o adecuar el tratamiento a la necesidad del paciente. Como Marcelo lo explicó recién, el asma es una enfermedad variable. Más allá de que es crónica, sus síntomas son variables en el tiempo y pueden ser gatillados por un montón de circunstancias, y que lo que habitualmente el paciente hace es ajustar su medicación de rescate al volumen de síntomas que tiene. Si uno toma una de estas exacerbaciones, puede apreciar que el deterioro de la función pulmonar que se asocia a la exacerbación no es justo al momento de la exacerbación. Y no se olviden que las exacerbaciones habitualmente incrementan sus síntomas varios días antes, desde una semana hasta 10 días antes, el paciente empieza a tener síntomas que son pródromo de su exacerbación. Obviamente incrementa el uso de medicación de rescate para mejorarla. En paralelo a todo esto, hay un aumento de la inflamación. Esta patología, más allá
ser variable, ser crónica, es inflamatoria. Entonces, si uno pudiese medir la inflamación en este periodo, vería que todos los marcadores inflamatorios están incrementados. Obviamente, cuando uno llega al pico y cuando está en la crisis, termina necesitando corticoides. ¿Para qué? Para poder mejorar los síntomas y para poder mejorar la función pulmonar. ¿Qué pasaría si yo cambio la historia? Si uno empieza a aumentar tanto broncodilatador de acción prolongada como antiinflamatorios cuando el paciente más lo necesita, cuando está en camino a la crisis. Eso me permitiría mejorar más rápido la función pulmonar. Eso me permitiría mejorar mucho más rápido el volumen de síntomas y hacer algo que hoy por hoy está sumamente de moda y que uno lo escucha mucho, que es el famoso achatar la curva, o sea, bajar este volumen de síntomas, prevenir la exacerbación, evitar que el paciente tenga que usar corticoides sistémicos y evitar una crisis. A ver, ¿por qué podemos hacer esto y por qué el formoterol, más allá de ser un beta-2 de acción prolongada, tiene un inicio de acción tan rápido como el salbutamol y a los 3 minutos está haciendo efecto? Entonces, es el único de los medicamentos de broncodilatadores de acción prolongada que puede administrarse, le diría que como el paciente lo necesite. Salbutamol, por label, o sea, en lo que está en su prospecto, dice que no se puede administrar más de 8 veces al día. Más allá de lo que sea la crisis, a ver, el manejo de la crisis va a seguir necesitando el salbutamol. Estamos hablando de qué va a pasar cuando ese paciente se vaya de alta, no se puede ir con salbutamol reglado. El formoterol lo puedo dar cada 12 horas, cada 24, lo puedo dar 3 veces en el día, 4 veces en el día, hasta 12 inhalaciones por día el paciente se puede hacer, y es un medicamento seguro de hacer. Los otros betas de acción prolongada, salmeterol se puede usar 2 veces al día, y bilanterol se puede usar 1 vez al día, y si no me alcanza, si tengo síntomas, de alguna forma me la tengo que rebuscar. Esta historia está avalada por una gran serie de ensayos clínicos donde hay más de 19.000 pacientes que han pasado por ensayos clínicos para avalar esta estrategia de rescate antiinflamatorio, tanto en asma leve como en asma moderado, y en asma severo, perdón. Y en cualquiera de las severidades, uno puede ver que la reducción de las exacerbaciones comparados con corticoides inhalados solos o con SABA solos es sumamente notorio, y vamos del 60%, 64% al 40% de reducción en casi todos los estudios. Esto me permite adaptar al paciente a lo que necesita. Cuando yo utilizo una estrategia fija de antiinflamatorios y betas de acción prolongada como controlador, no nos olvidemos que esta enfermedad es variable. Entonces va a haber épocas donde lo voy a tener subtratado y épocas donde lo voy a tener sobretratado. Y probablemente la dosis de corticoide anualizada que tenga de corticoides inhalados sea muy alta. Si yo utilizo un mismo medicamento como estrategia de mantenimiento y de rescate, voy a adecuar el volumen de corticoides inhalados y broncodilatadores a lo que el paciente necesita cuando el paciente lo necesita. Siempre uno dice, bueno, perfecto, pero si el paciente puede usar todo esto, seguramente va a usarlo a diestra y a siniestra. Y los trabajos dicen que no. A ver, cuando uno compara una estrategia de mantenimiento y rescate con las otras estrategias, uno ve que el 70% del año el paciente no utiliza medicación de rescate. Y cuando uno compara un paciente con asma grave, 64-65% del año está sin uso de medicación de rescate. Entonces, el paciente sabe que cuando usa algo, lo mejora y prevengo el deterioro de la función pulmonar y de las crisis, logro el objetivo de controlar los síntomas del paciente. Pero de igual forma hay pacientes que tienen crisis recurrentes y que consultan sistemáticamente por lo mismo. Entonces, nosotros, más allá de atender el evento agudo y de solucionar ese problema, lo que tenemos que tratar de definir es por qué pasa esto. Si no, nunca vamos a romper este círculo vicioso. Y uno tiene que entender por qué. O sea, porque no usa el tratamiento, porque no es adherente, porque no puede adquirir la medicación, porque tiene algún factor que lo predisponga. Por ejemplo, en su trabajo, un paciente que fuma, es un paciente obeso mórbido, tiene apnea de sueño, está usando beta bloqueantes para el manejo de hipertensión arterial, usa gotas con colirio, con beta-beta por glaucoma, es adherente a tratamiento, usa bien los dispositivos. A ver, cada vez hay más dispositivos y cada vez son con más indicaciones para los pacientes. Entonces, saber si el paciente lo que hace, lo hace bien,
es sumamente importante y que uno revise el plan de acción y que le reorganice al paciente el tratamiento es sumamente importante. Y si uno esto lo puede hacer junto con las indicaciones al momento del alta, es sumamente importante. Lo otro es definir qué pasa con los corticoides sistémicos. Estuvimos hablando de que los SABAs tienen un alto impacto en la evolución de ese paciente. Bueno, los corticoides sistémicos también. Muchas veces que un paciente se coloque 3 duodecadrona o 3 cronocorticoides o 3 corticoides de depósito en el año, para el paciente es totalmente normal, pero la carga anualizada que ese paciente tiene de corticoides es muy alto. Entonces, eso también es un indicador de que el paciente no está controlando bien sus síntomas y que tiene la posibilidad de hacer una crisis severa y de terminar hospitalizado. A ver, resumiendo un poco el tema de la información, ¿qué ventajas nos brinda esta estrategia de terapia de rescate antiinflamatorio? Por un lado, es el rescatador preferido por las guías, para todas las severidades de asma. Por otro lado, me brinda una reducción significativa de las crisis. Tengo menor uso de corticoides inhalados y sistémicos también. Tiene la velocidad de acción rápida, me permite actuar a la misma velocidad que el salbutamol. Y tengo, le diría que el rango de acción, el rango de dosis más amplio de los fármacos que tengo disponible hoy en el mercado para tratar este tipo de cosas. E inclusive lo puedo utilizar como prevención para broncoespasmo inducido por el ejercicio. Yo puedo hacerle 15 a 20 minutos ante un paciente que sé que cuando hace ejercicio o cuando se expone a algún tipo de condicionante en el ejercicio hace una crisis de asma, le puedo dar esta misma estrategia para prevenir esto. Pero bueno, en esta instancia, nuestros pacientes también tienen otro problema que es definir qué pasa entre ellos, con su patología y cómo conviven con el COVID. Cuando esto empezó, nosotros pensábamos que los pacientes podían tener incremento de sus síntomas, por 2 cosas. Una es por la exacerbación que las infecciones respiratorias generan en los pacientes con asma. Esto es bastante conocido y uno sabe que en la época invernal hay un incremento de las exacerbaciones vinculadas a las infecciones respiratorias. Pero por otro lado también está lo que uno conoce que es una respuesta inmune antiviral deficiente en los pacientes que tienen asma, y esto está en relación a la producción de ciertas citoquinas antiinflamatorias que estimulan el sistema inmunológico. A tal punto, a principio de este año, Gina emitió un comunicado pidiendo que por favor los pacientes con asma y los pacientes con tratamientos crónicos o aquellos que necesitaban corticoides tanto inhalados como sistémicos no los suspendan, porque el mal control de la patología era un factor de peor pronóstico para los pacientes. A su vez, también hizo las recomendaciones de no nebulizar a los pacientes, de evitar las espirometrías, de evitar cualquier tipo de estas medidas que aerosolicen partículas y aumenten la transmisión viral. Cuando empezamos a recibir la información de cuál era el real impacto que el asma tenía en el pool de pacientes que habían sufrido COVID, empezamos a ver que más allá de las series chinas, en Italia, en Estados Unidos, en España, los porcentajes eran bajos, 2%, menos de 3%, 9%, y en algunas, que obviamente no les voy a pedir que lean esto, los porcentajes eran un poco más, 17, 14, 12%, en casi 17.000 pacientes. Entonces, vimos que los pacientes que se hospitalizaban por asma, que en los cuales tenían infección por coronavirus, tenían más mortalidad aquellos que más enfermos estaban. Y a ver, esto puede sonar como una verdad de perogrullo, pero el asma no era un condicionante per se, sino lo eran la cantidad de comorbilidades que el paciente tenía. Y mientras más enfermedades el paciente sumase a su asma, más chance de complicaciones y de mortalidad tenía durante su internación. Y estos son números locales, fíjense, esto es en el primer cuartil de la pandemia, 5% de los pacientes con casos confirmados de COVID eran asmáticos y solamente el 3.2% de todos los muertos eran asmáticos. Entonces, más allá de que el paciente con asma tiene que cuidarse, hoy por hoy no está considerado uno de los pacientes de riesgo más importantes, más allá de las otras comorbilidades que tengan. Pero toda la literatura coincide en que el paciente asmático que mayor riesgo no de infección tiene, sino de una mala evolución al momento del contagio, es aquel que tiene pobre control de síntomas, uso reciente de corticoides sistémicos y baja adherencia a tratamiento.
y volvemos al inicio de esta charla. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Creo que hoy por hoy en un servicio de emergencia este es un gran desafío. Los síntomas que tiene una infección, y esto es dato local, esto es publicado por la revista de Salud Pública Argentina. Nuestros pacientes, la tos, la disnea, la taquipnea, la insuficiencia respiratoria y el tiraje son los síntomas respiratorios más comunes que el paciente presenta. Entonces, cuando nosotros lo vemos, definimos, este paciente tiene COVID, tiene una crisis de asma, tiene las dos cosas juntas, y eso es un gran desafío hoy por hoy en una sala de emergencia, tratar de definir dónde estamos parados con estos pacientes. Y este es el próximo desafío que estamos empezando a ver y que estamos empezando a tener. Los pacientes que reconsultan por disnea, por tos crónica, o sea, la tos persistente posterior al evento de neumonía por COVID. Este es el próximo desafío de definir, a ver, este paciente tiene esto porque tiene una exacerbación de asma, tiene esto porque tuvo una neumonía por coronavirus. Entonces, esto creo que es las cosas a las cuales vamos a empezar a tener que adaptarnos ahora y en los próximos meses vamos a ver muchos de estos pacientes. Como para terminar, y más o menos estar en tiempo, la literatura está inundada en cuanto a el cambio de los paradigmas en el tratamiento del asma y entender que un paciente ya no se puede ir de la guardia con un salbutamol reglado cada 4 horas, que uno tiene que tomar conciencia que las indicaciones que uno haga pueden cambiarle la evolución de este paciente y pueden prevenir el deterioro de la función pulmonar y el deterioro clínico de este paciente y evitar las próximas crisis. Pero como todos, cuando uno está enfocado solamente en una parte y no presta atención al contexto, muchas veces puede cometer errores, y creo que eso hoy nos está pasando por la sobreexposición que tenemos y por el sobretrabajo que tenemos. Entonces, creo que uno tomarse el tiempo necesario para pensar y para darle una indicación correcta al paciente es sumamente importante en esta época. Para concluir, creo que comparto el mensaje que dio Marcelo. Lamentablemente el asma hoy por hoy todavía sigue cobrándose vidas, y eso es inaudito. Con la disponibilidad de tratamientos que hoy por hoy el asma tiene, que se siga muriendo gente por asma, me parece una cosa inaceptable. Obviamente el manejo de la crisis en sí, lo que sucede dentro de la guardia, más allá de evitar las nebulizaciones, evitar el pico flujo, el manejo en sí de la crisis no ha tenido grandes variaciones durante este tiempo, y por lo que uno viene viendo publicado, no creo que lo tenga durante una buena cantidad de tiempo. Pero sí debemos entender que el manejo de la crisis no termina cuando el paciente se va de la guardia, y que las indicaciones, como les dije anteriormente, pueden tener un impacto muy, pero muy importante en la evolución de ese paciente. ¿Por qué? Porque ese paciente está acostumbrado a sobreutilizar el broncodilatador de acción corta, pues sabe qué es lo que lo saca, sabe qué es lo mejora, y se olvida del resto de la medicación. Es muy importante que enfaticemos que los pacientes asmáticos con tratamiento crónico no deben suspenderlo durante este periodo. ¿Por qué? Porque no es que se vayan a infectar más rápido, sino que van a tener un peor pronóstico si se infectan con coronavirus. Lo otro es, como les mostré anteriormente, que debemos entender que la forma de tratar el asma ha cambiado. Como vimos que esta curva de mortalidad durante los años ha disminuido, hoy por hoy tenemos herramientas para mejorar mucho más el tratamiento del asma y sin lugar a dudas cambiar un poco la historia natural de la patología. Y quiero que les quede como mensaje también que esta estrategia de rescate antiinflamatorio no solamente mejora los síntomas, sino que reduce la tasa de exacerbaciones severas y, sumamente importante, reduce la dosis diaria de corticoides inhalados. Para estar más o menos en tiempo, acá terminamos la charla y quedamos abiertos para todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, excelente presentación, Marcelo. Ariel, la verdad, lo felicito, estuvo muy, muy buena. Lo que tenemos que entender todos es que muchas veces el servicio de emergencias es el primer contacto que tiene el paciente con el sistema de salud. Entonces se tiene que ir del servicio de emergencia con su problema solucionado, ¿está bien? Después va a seguir con el especialista, pero no es la idea que vaya y vuelva todo el tiempo a una guardia por exacerbaciones. Entonces eso es fundamental para entender
entre otras patologías, y en esta tan importante y tan prevalente como es el asma, o sea, cómo desde el servicio de emergencia podemos mejorar la vida, el pronóstico y la evolución del paciente a lo largo del tiempo. Así Sin lugar a que la verdad dudas. que es fundamental la presentación, la verdad que los felicito, muy buena, me parece que fue súper clara, súper entendible, y está buenísimo que todos nos pongamos a trabajar para cada vez más mejorar nuestro servicio de emergencia y convertirnos en agentes de cambio dentro del sistema de salud, como lo estamos haciendo ahora con la pandemia y con muchas otras cosas más. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Uh-huh. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere, pueden escribir. A ver, había alguna. Sonia Sánchez quiere hacer una pregunta, no sé. Después, ¿cómo recomiendan el uso de corticoides en los diabéticos? ¿Alguna? Perdón. Marcelo, ¿querés contestarla vos? ¿Querés que la conteste yo, la de los corticoides en los diabéticos? Estás muteado. Sí, dale, Ariel, si querés decir. Ok. A ver, más allá, en la crisis, los corticoides son esenciales. O sea, yo puedo manejar su diabetes, puedo manejar una cetoacidosis, puedo manejar cualquier tipo de situación, pero un paciente con una crisis de asma, si no recibe corticoides, salvo que sea un asmático leve, que con un par de PAF lo puedo manejar y a lo mejor ajustarle la medicación de base, pero a ver, los corticoides son de primera línea en el manejo de la crisis de asma. Entonces, obviamente, un paciente, más en aquellos que son insulinos requirientes, o esos pacientes que son muy lábiles, uno les tiene que avisar que el uso de corticoides va a aumentar su glucemia y que puede descompaginar su diabetes, y que si él puede tener contacto con su diabetólogo para un ajuste transitorio de la medicación, lo puede hacer. Pero la necesidad de corticoides en el manejo de la crisis y en el posterior de la crisis es indispensable. ¿Por qué? Porque mejora la respuesta terapéutica, disminuye las exacerbaciones, disminuye la reinternación o la recurrencia de la patología, y está asociado a una disminución de la mortalidad. Entonces, es sumamente importante que el paciente con una crisis moderada severa se vaya de la guardia, o sea, reciba corticoides en la guardia y se vaya de la guardia con un ciclo de corticoides vía oral. Como dije anteriormente, sí hay que recalcarle al paciente que puede generar hiperglucemias, que si puede contactarse con su diabetólogo y explicarle que va a estar haciendo esto, lo necesita. Pero yo creo que en este contexto el uso de esteroides sistémicos, más allá de que sea un paciente diabético, es no negociable. Salvo alguna excepción muy, muy puntual que obviamente no aplica a las generalidades. Totalmente de acuerdo, Ariel. Creo que los corticoides no son negociables. Tendremos que tener en cuenta los efectos secundarios y manejarlos como corresponde. Totalmente. Respecto a otra pregunta, decían, la charla va a estar en la página de SAE, se repite el sábado, y si aparte va a estar después colgada en la página de SAE, así que los invito a todos a visitar ya de paso la página de SAE, donde van a encontrar un montón de información, no solamente de asma, sino también de otras cosas, así que está muy bueno. Dice, consulta en la guardia, en un asma moderado es más efectivo la hidrocortisona que la meprednisona vía oral. La pueden contestar. Es lo mismo, la verdad que la vía oral y la endovenosa tienen el mismo comienzo de acción, lo mencioné en la charla. Creo que a uno lo deja más tranquilo cuando pasa hidrocortisona endovenosa que dándole el corticoide vía oral, pero el comienzo de acción es lo mismo, así que podemos usar cualquiera de las dos vías. Sí, de hecho, la tendencia es que uno trate de reservar la vía endovenosa para los pacientes más críticos. Mientras uno se pueda manejar con vía oral, manejarse con vía oral. No hay diferencia en los resultados, sea una vía o sea la otra. Entonces, mientras menos uno lo agreda al paciente, creo que bienvenido está. Yo tenía un profesor que decía que la crisis de asma lo recibís con el PAF y con la pastillita de meprednisona vía oral, PAF, deltisona, y a sentarse a esperar 20 minutos y después vemos qué pasa. Pero bueno, eso era
No, se sigue haciendo, Sí, obviamente. se pero sigue está bueno. haciendo, así que no estaba tan Sigue mal el funcionando. concepto. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es así. Ahí había Secuencia de visto, intubación rápida en la crisis asmática que requiera ventilación. Marce, ¿querés Sí, contestar algo ahí? Sí. a ver, lo que uno trata cuando va a intubar un paciente o a asegurar la vía aérea, lo ideal sería tener ketamina para la secuencia de intubación rápida. Sabemos que la ketamina disminuye la contracción del músculo liso y la broncoobstrucción. Entonces, es la droga indicada para la secuencia de intubación rápida en asmáticos y en EPOC. Perfecto. Digamos, la contraindicación o el efecto secundario temido es el laringoespasmo de la ketamina que puede llegar a complicarnos. La verdad es que es muy poco frecuente, yo no lo he visto en años al laringoespasmo por ketamina, así que yo creo que hay que usarla con seguridad en la secuencia de intubación rápida. nada que agregar al respecto. O sea, Sí, de nuevo otra vez secuencia de intubación rápida. ¿Se puede repetir la dosis de hidrocortisona de 200 miligramos? ¿Cuál sería la dosis máxima que podríamos utilizar? Sí, podemos, o sea, la dosis es de MEPRE 40-60 o su equivalente día y su equivalente en hidrocortisona, lo que sea. Uno puede usar 200 y después 100 cada 8 hasta llegar a dosis máxima, digamos, pero arriba de eso ya sabemos que no tiene sentido seguir pasando corticoides, nos va a agregar efectos adversos, pero no, de vuelta, es tal vez para calmar la ansiedad del médico si un paciente no termina arrancando en su crisis asmática, pero no tenemos que pasar más corticoide de lo que corresponde. Sí, por eso estaría bueno aclarar que darle 500 miligramos de hidrocortisona, como a veces recibimos los pacientes que traen en la ambulancia y que los traen con una crisis asmática con 500 miligramos ya dados, no tiene ningún sentido que con 100, 200 miligramos alcanza para empezar y una vez que llegue el departamento de emergencia se va a hacer lo necesario como para seguir tratando la crisis asmática, pero nunca, jamás 500 miligramos de golpe porque es un shock de corticoides que puede traer muchas complicaciones. sí, más allá de eso, entender que si un paciente no responde a ese tipo de medidas, uno tiene que empezar a mirarlo de otra forma. A ver, no respondió a esteroides, no responde a las nebus, no responde a esto, perdón, a los broncodilatadores en aerosol. Uno tendrá que empezar a pensar si ese paciente se puede ir a la casa o es un paciente que tiene que hospitalizarse. Entonces, la no respuesta, primero que la respuesta a los esteroides no es inmediata. Uno tiene que entender que el inicio de acción lo va a tener a un par de horas de la dosis. Entonces no es que le hice la hidrocortisona y a los 10 minutos el paciente va a estar fantástico. Uno tiene que trabajar sobre ese paciente y ver cómo responde. Pero uno de los criterios de severidad es que el paciente tenga poca respuesta clínica a las medidas instauradas en la guardia. Entonces es importante también ver, o sea, el concepto de mucho acá no aplica, mucho no es mejor. Así que eso también tiene que quedar claro. Exacto. Dice, ¿por qué es tan controversial el uso de BNI en la crisis asmática? A ver, eso lo charlábamos con Marcelo hoy a la tarde. Es controvertido porque los datos que están publicados son controvertidos. Hay series muy grandes de pacientes que muestran un beneficio terapéutico aceptable con el uso de BNI y hay otras series que no muestran ningún tipo de beneficio, incluso alguna peora. Yo creo que el uso de BNI en la guardia tiene que tener 2 o 3 condicionantes particulares. Primero, gente entrenada. Segundo, disponibilidad de material. Y tercero, elegir muy bien el timing en donde lo voy a utilizar. Si el paciente está con alteración del sensorio, hipotenso, bradicárdico, taquipneico, que no me responde a orden, y ese paciente yo no le voy a poner BNI, ese paciente va a ir a intubación de una. Pero si es un paciente que a lo mejor está lúcido, está consciente, tiene un trabajo respiratorio no muy bueno,
ya le instauré las medidas de tratamiento y lo que necesito hacer es tratar de descargar su trabajo respiratorio. Probablemente la BNI pueda ser efectiva en ese momento, pero sí creo que la gente, o sea, el usarla implica gente entrenada para usarla. Esto no es ponerle un BiPAP, ponerle la máscara, cerrar e irme a ver otro paciente. O sea, esto lo hago con el paciente al lado y veo cómo responde. Y si el paciente no responde favorablemente, avanzaré en mi esquema de tratamiento. Entonces, tener la disponibilidad. Más de una vez nos pasa que yo tengo 1 o 2 máscaras para ventilar al paciente y la cara del paciente no se adecua a la máscara que tengo. Entonces tengo que tener disponibilidad de insumos, tengo que tener máscaras nasobucales bastante varias. De hecho, muchas veces las máscaras de BNI que se usan con los respiradores son máscaras sumamente incómodas. Si yo tengo dispositivos de BNI y tengo máscaras para BNI adecuadas con válvula exhalatoria, probablemente esas sean mucho mejor toleradas que las máscaras comunes que utilizo con los respiradores, porque hay que ponérselas esas máscaras y bancárselas, arneses de goma que te dejan todo marcado, o sea, no son muy cómodas. Si yo dispongo o sea, lo otro es, habitualmente en las guardias lo que tengo son respiradores que me permiten hacer BNI. Convengamos que el respirador para hacer BNI no es la mejor alternativa. El respirador está más diseñado para ventilar invasivamente que no invasivamente. Las dos ramas son incómodas, son pesadas, tiene un montón de cosas que no son muy potables. Si yo tengo un dispositivo de BNI, tengo máscaras de BNI que puedo adaptar al paciente, creo que en esas circunstancias elegir, como le dije antes, el timing y el paciente adecuado puede hacer lo que se beneficie. Pero no es una práctica que todo el mundo la haga ni que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, si la gente está entrenada y tienen los insumos necesarios y tienen experiencia en manejo de pacientes con asma, creo que es una alternativa válida para implementar. Si no, no es para empezar a aprender, es para hacer. O sea, directamente. Perfecto. Bueno, Juan nos saluda desde Quito, Ecuador. Qué bueno tener gente. Genial, buenísimo. Bueno, algunas cosas ya fueron contestadas durante el manejo de paciente embarazada, la cantidad de aerosoles, el sulfato de magnesio, así que me parece que estamos ya en tiempo como para cortar, despedirnos, agradecerles a todos, a Ariel, a Marcelo, y bueno, y avisar que les avisen a sus amigos también de que el sábado se repite la charla, así que estamos súper contentos y hoy llegó a haber 222 personas, así que estamos súper contentos y agradecidos por la presencia de todos. Para mí un placer compartir el espacio con ustedes. Obviamente, todo lo que necesiten, saben que desde el Departamento Médico de AstraZeneca podemos brindarle la información que sea necesaria. Y bueno, con ustedes, Gonzalo, Marcelo, realmente un placer haber compartido este espacio con ustedes. Y bueno, el sábado estamos juntos de nuevo para repetir esto. Ok. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Para mí también fue un placer, la verdad que compartir el armado de la charla con Ariel me enseñó un montón de cosas nuevamente y transmitir estas cosas a la gente a uno lo reconforta, la verdad. Así que gracias, Gonza, por la invitación también y los esperamos el sábado a los que no pudieron escuchar la charla completa. Bueno, saludos a Corrientes, a Chaco, a Paraná, que también están saludando, así que nada, gracias a todos. Un saludo a todos y estamos en contacto. Sábado, ¿qué hora? Muchas gracias, Gonzalo, Ariel. 19:30, igual que hoy. Y Marcelo, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Martín. Muchas gracias. Catamarca, San Luis, se siguen Ahí está, sumando. mira, San Juan, Mendoza. ¡Epa! Muy bien. Qué grande, Tandil. Muy bien. Muy bien. Una convocatoria sumamente federal. Sumamente exitosa y federal. Qué grande. Sí, Neuquén, mirá Neuquén. Muy bien, vamos a Neuquén. Tres Arroyos, Santo Tomé, Santa Fe. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Jujuy. te esperamos el sábado. Chile, mirá. Muy bien. Grande Chile. Bueno, grande Paraná. Muy bien. Nelson, pueblito de Santa Fe, Venezuela, San Juan. Comodoro Rivadavia, ¡epa!
Muy bien. A los santafesinos un saludo particular. Yo soy de aquellos pagos. Yo soy san cristobalense. Hola, Barría, Corrientes. Bien. Bueno, hasta luego, que estén bien. Saludos a todos. Hasta luego. Bye bye.